Continuamos ahora el estudio con con otra variable que va a ser, ahora habíamos estudiado una variable cualitativa y vamos a continuar con una variable cuantitativa, en este caso discreta, aunque ya veréis que vamos a reagrupar los datos en intervalos. La siguiente variable con la que vamos a trabajar es la pregunta 1, que corresponde al sexo. Como hicimos con el sexo, lo copiamos. Vamos a la primera hoja que tenemos vacía, pinchamos en el botón derecho, cambiar nombre de la hoja y ponemos algo que identifique a esa pregunta, es decir, la edad. Aceptamos, pegamos los datos sobre las edades y ahora tenemos que realizar otra vez todo el estudio, tablas de frecuencias, etcétera, sobre la pregunta edad. Podéis repetirlo todo a mano, paso a paso, pero yo recomiendo que en la tabla sexo, que es la primera que habéis construido, en el que habéis metido todos los datos de todo el estudio que hay que hacer, tablas de frecuencias, medidas de centralización, de dispersión, os recomiendo que trabajéis un poco esta tabla en cuanto a presentación y organización de los datos, porque ahora lo que podemos hacer es selecciono todo, botón derecho, copiar. Puedo seleccionar todo excepto el gráfico. El gráfico además tampoco nos va a interesar seleccionarlo. Lo copio, vengo aquí y lo pego. Y ya tengo todo el estudio que quiero hacer, está aquí, introducido. Lo organizo un poquito, quito las respuestas que no me van a servir en este caso, porque sí que vamos a poder calcular las medidas de centralización y de dispersión. La variable que es lo que cambia, lo elimino también y a partir de aquí vamos a ir rellenando. Bien, lo primero que tenemos que fijarnos, es que tenemos un montón de datos que son distintos y aunque estemos en una variable que es cuantitativa discreta, también la podemos agrupar por intervalos, lo que nos va a facilitar el trabajo con las edades. Para hacer esto tengo que ver qué intervalos tengo que hacer, es decir, dónde empiezan las edades, dónde acaban y decidir de qué tamaño hago los intervalos. Como tengo un montón de datos, lo puedo mirar a ojo y buscar cuál es la edad más pequeña a la que se ha preguntado y cuál es la mayor. Esto, como sabéis, la hoja de cálculo lo que nos hace es evitarnos ese tipo de trabajos. Entonces voy a establecer aquí unas celdas que las voy a llamar auxiliar y aquí voy a calcular el máximo y el mínimo de las edades. Es muy sencillo, me voy a situar en la celda de la derecha para que aparezca el resultado. Para calcular el máximo, lo que quiero hacer es introducir una función. Si pincháis en esta flechita, siempre os va a aparecer, porque es una de las funciones habituales, la función máximo y veis si la de mínimo. Vamos a trabajar exactamente igual. Seleccionamos la función máximo y nos aparece el paréntesis para que pongamos desde qué celda hasta qué celda queremos que nos busque el máximo. Entonces selecciono la primera, arrastro y hasta la 191. Me ha calculado el máximo de edades, que es 91. Para hacer el mínimo exactamente igual. Le doy al igual, mínimo, y selecciono las celdas. Esta selección de celdas la podemos poner a mano porque ya sabemos que van desde la A2 a la A191, lo podríamos escribir también a mano. Como veis aquí A2, 2 puntos, A191. Si eso resulta complicado, os lía, pues lo hacéis como hago yo arrastrando. Bien, ya tenemos aquí que la persona más mayor a la que hemos entrevistado tenía 91 años y la persona más joven tenía 5 años. Entonces, la opción que voy a usar yo, que no tiene por qué ser la que uséis vosotros, es agrupar los intervalos desde el 5 hasta el 90, agrupar en intervalos que vayan desde la edad de 5 años hasta la de 95 años y cada intervalo va a tener un tamaño 10. Es decir, vamos a hacer un intervalo en el que recojamos las personas de 5 hasta 15, otro de 15 a 20, perdón, de 15 a 25, otro de 25 a 35, así. Venimos aquí y empezamos a introducir los intervalos desde 5 hasta 15. Acordaos que los intervalos, cuando poníamos un corchete, lo que simbolizaba es que el intervalo era cerrado, es decir,
que cogíamos el número del extremo. Aquí va a entrar la persona de 5 años. Y que tuviera un paréntesis significaba que el intervalo es abierto, con lo cual no cogemos el valor del extremo. La de 15 años no entraría aquí, pero sí entraría en el siguiente intervalo, que iría desde 15 hasta 25. El tercer intervalo iría cerrado al principio, desde 25 hasta 35. Y así tendríais que completar toda la tabla. Yo no lo voy a hacer porque como ejemplo es suficiente con estos 3 intervalos. Bien, ahora tenemos que calcular cuánta gente hay entre 5 y 15 años. Antes de hacer esto, vamos a introducir la marca de clase para trabajar después para poder hallar después el resto de parámetros sin ningún problema. Para añadir la marca de clase, voy a introducir una columna entre la variable y la frecuencia absoluta. Si quiero introducir una columna nueva, me sitúo en una de las columnas, pincho botón derecho y le doy a insertar columnas. Me inserta una columna delante de la que yo me he posicionado. Entonces aquí vamos a poner la marca de clase. La marca de clase, en este caso, es el valor que está entre 15 y 5. Pues va a ser 10. Puedo introducir a mano 10, 20 o puedo hacer referencia a la marca de clase anterior. Si os fijáis, cada vez van a ir aumentando en 10. Entonces, si esta es 10, esta de aquí es igual a la anterior más 10. Si hago eso, fijaos, automáticamente me pone el 20. Si me sitúo en la parte, selecciono la celda en la que he puesto la fórmula, veis que en la parte inferior derecha aparece un cuadradito. Si pincho ahí y arrastro hacia abajo, me extiende esa fórmula a todas las celdas donde yo lo ponga. En este caso solo me interesa en una, vosotros tendríais más. Si le doy, ya me calcula la marca de clase, con lo cual pues me evito tener que estar introduciéndolo a mano. Vale. Vamos con la frecuencia con la que se dan estos datos. Esta vez no nos sirve que nos cuente las mujeres. Esta vez lo que nos tiene que contar es el número de personas que están entre 5 y 15 años. Con que le pongamos que es menor que 15 años es suficiente. Ya tenemos aquí puesta la fórmula. Si os fijáis, aquí hay una fórmula, otra fórmula. Vamos a sustituirla y en vez de poner mujer, pues lo que pondremos es que sea menor de 15 años. No tenemos que poner menor igual porque el extremo derecho del intervalo no lo queremos coger. Simplemente con cambiar el menor de 15, damos al intro y ya nos aparecen 72 personas menor de 15 años. Para calcular la gente que hay entre 15 y 20, esto es un pelín más complicado, porque si ponemos simplemente menor de 25, nos estaría contando también los que hay entre 15 y 5. Para evitar este problema, tenemos que restar lo que hay aquí. Entonces, establecemos esta fórmula menos esta celda, la celda anterior, 39 personas. En la siguiente, pues lo mismo. Lo arrastro para no tener que copiar los datos. Aquí hay un error. Fijaos, aquí está contando desde las celdas A4 y nosotros queremos que empiece en la A2. Bueno, pues vamos a decirle que empiece en la A2. Aquí, como habíamos arrastrado la fórmula, pues también en la A2. Automáticamente, si fijaos, la potencia que tiene además el hacer los cálculos de forma automática es que si yo aquí donde había un 9, ahora pongo un 93, fijaos que aquí la frecuencia va a variar cuando yo lo cambie. ¿Lo veis? Vuelvo a introducir el dato correcto y la frecuencia ha vuelto a 73. Bien, ¿qué tenemos que hacer en esta celda, en la tercera? Esta vez, otra vez el A2, que lo ha cambiado. Que nos cuente más celdas nos da igual, acabaríamos en la 91, pero como después no hay datos, en nuestro caso nos da igual. Ahora ya no queremos contar a los menores de 25, queremos contar a los menores de 35.
Y sí que queremos quitar el E9. El E9, si os fijáis, corresponde al dato anterior, que era el que queremos eliminar. Pues ya está hecho. Aquí nos está contando las personas que hemos entrevistado entre 79 años, perdón, entre 35 años y 25 años. Entre 25 y 35 años. Este total no corresponde a estas a las tres anteriores porque nos lo ha cambiado. Bueno, lo eliminamos y cuando hayáis rellenado toda la celda, con todos los intervalos, calculáis otra vez el total, que sería la suma de las frecuencias. Tiene que coincidir con el número de datos que tenemos, que son 180 personas. A mí no lo voy a calcular porque no me puede coincidir, ya que no estoy trabajando con todos los intervalos. Aún así lo voy a calcular. El total con el que yo trabajo sería igual a la suma, sería igual a la suma de estos tres. 191 datos. Vale. Si nos aparece aquí 191 y sabemos que nuestros datos son 180, es que aquí hay algún error. Vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Aquí cuenta las celdas de la A2 a la 194. Vamos a ver si el error puede estar en restar celdas y no operaciones. Voy a repetir esta fórmula, la copio con el control C y la voy a pegar aquí con el control V. Y le voy a restar el número de personas que son menores de 15 años. Para trabajar entre el intervalo 15-25. El número no varía, es 39. Voy a volver a repetir el proceso aquí. Copio esta fórmula, la pego aquí y que me reste los menores de 25 años. 6. Bien, pues no entiendo muy bien por qué, pero ahí aparecía el error. Entonces os recomiendo que para asegurarnos pongáis que cuente a las personas menores del extremo derecho del intervalo y le restéis las personas menores del extremo izquierdo del intervalo. Vale, tenemos 118 personas. Fijaos cuando vosotros vayáis haciendo vuestro estudio que no os pasen cosas como la que me acaba de suceder a mí. Si sabemos que en total tenemos 180 personas, no puede ser que la suma de las frecuencias absolutas no salga mayor que 180. Si pasa eso, es que hemos cometido algún error. Si queda menor, es que hemos cometido también algún error, excepto en las columnas donde falta por introducir alguno de los datos, que eso tendréis que buscar vuestras soluciones para daros cuenta de esos errores. Bien, ahora vamos a calcular la media. Para calcular la media, OpenOffice nos da una fórmula que os voy a dejar para ver si alguno de vosotros lo encuentra. No la voy a explicar yo la voy a explicar la media como la calcularíamos cuando estamos trabajando con tablas de frecuencia a mano. Bien, para eso introduciríamos una nueva columna en la que multiplicaríamos la variable por la frecuencia. En este caso no sería la variable, sería la marca de clase, la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Para hacer esas multiplicaciones me sitúo en la primera celda y ¿qué voy a hacer? Igual a la frecuencia la marca de clase por la frecuencia. Salgo de ahí y me lo calculo automáticamente. Lo meto con una fórmula, vuelvo a repetiros porque estamos con una hoja de cálculo y quiero que ya automáticamente me calcule todo. Entonces, volvemos a arrastrar, nos situamos y arrastramos la fórmula y fijaos qué pasa. 20 por 39, 780, 30 por 6, 180. Nos hace automáticamente todas esas multiplicaciones. Y también, como aquí lo que tenemos es una suma de los anteriores, si arrastramos esta fórmula hacia la derecha, también nos suma estos anteriores. Vale, de este modo podemos calcular la media, que sería el total de estos productos entre el total de personas entrevistadas. La media sería igual a
el dato de esta celda dividido entre el dato de esta otra. Ya nos ha calculado automáticamente la media. Para calcular la moda, vamos aquí, vamos a tener que introducir otra fórmula. Le damos al igual y nos vamos al icono de las fórmulas. Vale. Esta vez sí vamos a buscar las fórmulas de estadística. Aquí la categoría estaba en todos, pero vamos a buscar solo las que son de estadística. Si buscamos las fórmulas que corresponden solo con estadística y nos movemos en ellas, vemos que hay una que pone, vamos a la M, y hay una que pone moda. Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en una matriz o área de datos. Fijaos que dice el valor y que cuando habla de la moda pone número 1, número 2. Si esta función solo nos va a servir si estamos trabajando con números. Si estamos trabajando con una variable cualitativa, no nos va a servir. Vale, en este caso, como estamos trabajando con una variable cuantitativa, lo podemos usar. Bien, le damos a siguiente y seleccionamos entre qué celdas le damos aquí a seleccionar y buscamos entre qué celdas queremos que nos calcule la moda. Arrastramos y fijaos, ya nos aparece aquí el resultado, 14, le damos a aceptar. Es decir, el mayor número de personas entrevistadas tenía 14 años. Para calcular la mediana, tendríamos que ordenar los datos de menor a mayor y ver cuál se sitúa en medio. Pero la hoja de cálculo es muy lista y podemos introducir una función que nos calcule la mediana. Vamos a buscarla. Le damos a igual, a función, buscamos las de estadística y buscamos a ver si alguna nos calcula la mediana. Pues vamos a probar con la que pone mediana. Mediana, devuelve la mediana de los números. Esto es lo que buscamos, así que le damos a siguiente. Como antes, seleccionamos todas las celdas y él automáticamente se va a encargar de ordenarlos y buscar qué dato hay en medio, que va a ser el 16. Aceptamos y ya tenemos calculada la mediana. Las medidas de centralización ya